coleccionismo. Visita nuestros locales y comienza tu aventura, donde el coleccionista es tratado como todo un experto. Contamos con geniales figuras de tus personajes de cómics, películas y series que no te puedes perder a un precio increíble. Introdúcete al mundo amiibo y checa la vasta colección de estatuas de tus animes favoritos del momento. Si de Pokémon se trata, tenemos una variedad en figuras para que los atrapes a todos. Y vuelve a sentirte un niño otra vez con la gran colección de figuras de Lego a tu disposición. Visita nuestros locales en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 4, Local 92, Galpón 6, Local 21 y Galpón 5, Local 61, Versa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al fono +569 4578 2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. Nuestros columnistas guardan sus lápices y textos para acomodarse frente a los micrófonos de Radio Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Aquí comienza LDP Magazine en vivo. 6 años estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Conducido por Roberto Alfaro Vergara, junto a Leonor Dinamarca, Patricio Alfonso, Marcos Cortés y el staff de LDP Magazine. Ya están al aire. Muy buenas tardes, amigos de Hobby FM. Ya estamos comenzando este programa, un frío programa que parece que se nos está despidiendo el invierno, de LDP Magazine en vivo. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Ya estamos con nuestros invitados y con nuestros panelistas de siempre, con Marco Fabián Cortés, escritor de fantasía y ciencia ficción. ¿Cómo están, Marcos? Bien, contento de estar nuevamente aquí en la radio, en el programa. Qué bueno. Patricio Alfonso, estimado, ¿cómo está usted? Aquí de nuevo abusando de la paciencia de la gente. Bueno, hay que ¿cuándo se llama? Abusar un poquito de la paciencia. Hoy en día estamos con 2 invitados. A mi izquierda tengo a la señorita Berna, sí, a mi siniestra, antropóloga cultural, escritora y autora del cómic Parodua Rapa Nui, ganadora de los premios FIC 2 veces, si no me equivoco. 3 veces. 3 veces, ¿ves? Así, por favor, actualicen los datos, porque cuando estamos aquí estamos como al debe. Estimado Cristian Canales es nuestro siguiente invitado. Él es abogado de profesión y experto e investigador de literatura fantástica. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy bueno. Si te ganas acá, pueden compartir los micrófonos con Patricio, mucho más fácil. Hoy día, como temas, estimados, tenemos al señor Philip K. Dick. El nombre de este caballero real es Philip Kindred Dick, quien nace en Chicago, Illinois, el 16 de diciembre de 1928 y deja este mundo en Santa Ana, California, un 2 de marzo de 1982. Escritor y novelista de ciencia ficción, en sus obras trata temas como la sociología y la política, la metafísica en sus primeras novelas, donde predominan las empresas monopolizantes, cosa que hoy en día sucede, los gobiernos autoritarios, también ya, y los estados alterados de la conciencia. Eso sí que ya damos en el tope con todo esto. Sí. En su obra posterior reflejó claramente sus intereses personales en la metafísica y la teología. A menudo se basó en sus propias experiencias de vida y reflejó su obsesión con las drogas, la paranoia y la esquizofrenia. Vivió prácticamente en la pobreza, como buen escritor, casi sin reconocimiento por su trabajo literario. Tras su muerte y la adaptación libre de varias de sus novelas en la pantalla grande, pondrían a Dick en el mapa, consiguiendo ser reconocido por la audiencia en general y logrando el respeto de la crítica especializada.
Dick ganaría el premio Hugo a la mejor novela en 1963 con El hombre del castillo y obtendría el premio John W. Campbell Memorial a la mejor novela en 1975. Con su obra Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Consiguió un total de 8 premios Hugo en su carrera y siendo colocado en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción en el 2015. Con esta pequeña introducción comenzamos y, querida Berna, ¿qué podemos decir del señor Dick? Bueno, podemos decir que está más vigente que nunca. El universo que crea Dick y que describe Dick en realidad es una influencia para muchísimos, no solo escritores de ciencia ficción, sino también justamente películas, cómics, series. La misma serie El hombre en el castillo que están dando ahora es una adaptación del libro que extiende el universo de la novela. Y no solo en los temas en los cuales Philip K. Dick se interesaba, son temas que siguen tan vigentes como cuando él empezó a preocuparse de ello hace mucho, mucho tiempo atrás. De hecho, hay un premio Philip K. Dick que lo inauguró Tim Powers, que es uno de sus amigos, fue la persona que lo recibió en su casa cuando él ya estaba muy mal. Tim Powers, de hecho, es una de las personas que crea el género del steampunk con Las puertas de Anubis. Y fue una de las personas que ayudó a Dick en sus últimos años y lo recibió en su casa pese a la oposición de su familia. A mí me parece un autor imprescindible, con muchísima influencia, no solo en la ciencia ficción, y del cual podemos decir muchas, muchas, muchas cosas más. Yo creo que aquí, obviamente, los invitados también podrán aportar. Vamos viendo entonces. Patricio, ¿qué tenemos? Yo creo que un tema central en Dick, y del cual pueden derivar varios otros temas más, es el tema de la conciencia. Las dos preguntas capitales que según el escritor Edmundo Paz Soldán se hace Dick son ¿qué es la realidad y qué es el hombre? Y eso roza de alguna manera el tema de la conciencia, porque es necesario formularse conceptos. Ahora, el tema de la conciencia en Dick es también el tema de los estados alterados de conciencia. Es decir, la otra vez, conversando con alguien, le decía yo que... Más micrófono. Más micrófono. Ahí sí. Ningún estado de conciencia, es decir, que no hay ninguna razón epistemológica, ninguna razón de conocimiento para que un estado de conciencia llamado alterado sea más conciencia o menos conciencia que un estado de conciencia llamado no alterado. En ese sentido, digamos, es parte importante de la vigencia de Philip Dick, que entre otras cosas era adicto a las anfetaminas y que la temática muchas veces de sus obras es una temática, una parte de una visión paranoica de la realidad. Es decir, Dick es un escritor de la sospecha. Es súper interesante eso porque justamente muchas de las novelas de Dick siguen una estructura de novela de detectives, en la cual la sospecha principal es que la trama finalmente no tiene mayor relevancia hasta el momento en que los personajes intentan descubrir qué hay más allá. Estoy pensando, por ejemplo, en Ubik, que es una novela clásica de Dick que parte intentando investigar qué es Ubik, que finalmente puede ser todo o nada. Es como... O las mismas, por ejemplo, Los clanes de la luna Alfana, también es una novela que parte como una novela detective y que a poco empieza a cambiar. Hay una cierta como intencionalidad en Philip K. Dick de estar continuamente sospechando de los personajes, de la trama, y no hay ninguna como linealidad en ese aspecto. Hola, Isi. Ya. Sí, muy interesante lo que pasa con Dick porque dentro, hablando de lo que estamos hablando, de sus paranoias y todo el cuento, con Dick pasa una cosa muy particular, que hay una vieja tradición dentro de la literatura norteamericana donde los escritores patológicamente comienzan a convertirse en personajes de sí mismos. Puede ser en parte tal vez por este pecado de origen de Estados Unidos al que hablaba Eugenio O'Neill, pero si uno ve casos, por ejemplo, como los de Francis Scott Fitzgerald, que termina muy mal por el tema del alcoholismo, Kerouac, el caso de Hemingway, que termina suicidándose, el Salinger, que termina viviendo en forma misántropa,
En el caso de Dick pasa una cosa muy especial, que él, su vida, o él como personaje, es más personaje que todos sus personajes en sí mismos, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, empieza a leer las novelas, y lo conversamos con Berna antes de entrar ahora, uno lee las novelas y en el fondo está leyendo la vida de él. En el fondo, cada cuento, cada novela que él escribe, va describiendo los momentos de su vida, o lo que está pasando, o cómo está viviendo. En ese sentido, es un escritor profundamente extraño, porque él mismo dice que él ficcionaliza una filosofía de vida, una forma de entender el mundo, más que narrar cuentos o más que contar acciones. Él es un escritor de emociones. Uno lee los libros y a veces es difícil describir un poco de qué tratan los libros, pero sí son libros que provocan una profunda emoción cuando uno lo está leyendo. Hemingway decía hace un tiempo, que en un célebre ensayo, que él desdeñaba la arquitectura dentro de la narrativa, que a él le gustaba la construcción, que las novelas o los libros tenían que ser verdaderos martillazos que le llegaran directamente al lector. En ese sentido, yo creo que pocos escritores son capaces de provocar lo que produjo Dick, que realmente uno lo lee y va sintiendo como son verdaderos mazazos cuando uno lo va leyendo, sus conspiraciones, sus tramas, y ha cambiado mucho la visión de él. De hecho, hoy en día ya se está empezando a considerar que es un clásico, y algunos ya lo comparan con Kafka. Art Spiegelman, un autor de un célebre cómic que se llama Mus, decía que en la primera parte del siglo XX, la primera mitad, había una figura fundacional de la narrativa que era Kafka, y la segunda mitad era Dick. O sea, estamos hablando de un escritor que ya es un grande entre los grandes, así es un escritor inmenso que invito a leer. Marcos. Mira, tiempo atrás se preguntaba en relación a la ciencia ficción el parangón que había entre la ciencia ficción y la ciencia. Un científico comentó, creo que esto lo hablamos en algún programa anterior, comentó de que... Ciencia ficción Made in Chile, en eso lo conversamos. Exactamente. Ahí un científico años atrás comentaba que, miren, para yo explicar lo que es la ciencia ficción, puedo decir que, por ejemplo, en el futuro vamos a desarrollar tecnológicamente un vehículo que sea capaz de volar. El escritor de ciencia ficción, y un poco lo que hace Philip K. Dick, es preguntarse qué impacto social puede provocarle a las personas el que los vehículos vuelen. Entonces, yo diría que Philip K. Dick transmite en su obra, en su narrativa, y aquí se comentó, mucho de lo que a él le estaba pasando. Él venía arrastrando un drama importante, familiar, no se llevaba muy bien con sus padres, y yo creo que una de las cosas que nunca logró superar y que están muy plasmadas en muchas de las historias es la ausencia de su hermana Jane, que la perdió a muy temprana edad, y eran muy ligados ambos. Y bueno, ahí el drama entre él y su madre, porque él culpó a la madre de que hubiese fallecido Jane. Por lo tanto, yo diría que estos fantasmas que revoloteaban en su cabeza pasaban principalmente por ese, y lo que ocurre con la mayoría de las personas, que arrastran un pasado complejo que van definiendo un poco quiénes van a ser en adelante. Y eso yo creo que le pasó a Dick, y su obra está inmersa en esa búsqueda de la respuesta a el por qué le estaba ocurriendo todo lo que estaba pasando desde su niñez. Yo creo que él lo refleja en gran parte en mucha de su obra. Yo creo que podría ser bueno que empezáramos a mostrar algunas imágenes para que los tengamos de apoyo más o menos, porque Dick también fue llevado al cine, pero eso lo veremos más adelante. Pero sí, por último, para que tengan una idea la gente que no conoce a Dick. Exacto. Yo creo que fue Roberto Bolaño el que empieza a situar a Dick en el canon, ¿no? Él dice que así como Lord Byron fue el escritor de los románticos, Philip K. Dick fue el escritor de los paranoicos, ¿no? Y Edmundo Paz Soldán dice que en realidad es un paranoico de paranoicos incluso. Sí. Ahora, tan paranoico es que Philip K. Dick opinó que el escritor de ciencia ficción Stanislaw Lem era en realidad una corporación inventada por la KGB. Incluso le escribió al FBI para contarle sus sospechas. Ahora, y se le perdían cosas en la casa. Papeleos, archivos y etcétera. Por eso llama al FBI directamente. Claro, por eso llama al FBI y también le hace estos comentarios sobre Stanislaw Lem, ¿no? Sí. Y bueno, ese es lo que ha sido llevado al cine como Total Recall. Recuerdo Minority total. Report.
Blade Runner. Bueno, Abre Blade los Runner, ojos, ¿no? sí. Con título en castellano El informe de la minoría. de Claro, sí. Amenábar. Tienen esta estructura de realidad como cajas chinas, ¿no? Como matroshkas, que también la tiene Matrix, ¿no? Entonces, cuando uno, la mayor parte de nosotros, cuando pensamos en esta estructura sospechosa de la realidad, pensamos en Matrix. Ahora, el objeto físico, por así llamarlo, de Philip Dick son las sustancias psicotrópicas. A él lo que le interesa no es lo que va a causar la tecnología en el mundo, sino lo que va a causar las sustancias psicotrópicas. ¿Ah? De hecho, creo que Dick es uno de los pocos escritores en los cuales el apellido se transforma en un adjetivo. O sea, puede pasar cuando alguien, por ejemplo, dice esto es muy kafkiano, hablando de Kafka, con Dick esto es muy dickiano, cuando algo resulta ser justamente paranoico o son estructuras en las cuales los personajes no saben si están vivos o muertos, hay una especie de sospecha en toda la trama, uno dice esto tiene esta atmósfera como dickiana. Entonces eso lo han logrado muy pocos escritores cuando la obra es suficientemente consistente en temas que resultan como variaciones dentro de toda la obra. Sí, de hecho, eso fue muy, muy interesante en su irrupción como escritor. Él era mirado con sospecha por sus pares, primero, porque encontraban que tenía un talento poco común, medio extraño, y segundo, él escribe en la época dorada de la ciencia ficción, la era de oro. Pero él es muy distinto a Asimov, a Bradbury, a Clarke. Es muy diferente. De hecho, la ciencia, en su narrativa, poco importa. Por ejemplo, en los 3 estigmas de Palmer Eldritch viaja a un lugar que no indican cómo ni a dónde, pero trae una nueva droga. Y esa nueva droga compite con una industria monopolística que da otra droga que al mismo tiempo tiene unos accesorios que te permiten vivir una vida ideal con unos muñecos. Perky Pat, ¿te acuerdas que era una muñeca y todo el asunto? Pero al consumir esta nueva droga que trae Palmer Eldritch, uno entra en comunión con una especie de estas inteligencias místicas que le gusta, como Valis, que le gustaban tanto. Y uno entra en una comunión directa con Palmer Eldritch, que es el empresario que trae esta nueva droga. Yo soy un convencido que Palmer Eldritch es Dick. Y Dick lo que hace en su narrativa es crear unos maravillosos y complejos universos donde él es un dios que construye todo, domina todo, y él es Palmer Eldritch, en el fondo. Uno consume la droga y entra a ser parte del cerebro de Dick. Entonces, cuando uno ve este tipo de historia, no puede dejar de pensar en lo que pasó cuando Stanislaw Lem, un escritor polaco de ciencia ficción muy famoso, autor de Solaris, que fue llevado al cine posteriormente por Andrei Tarkovsky, el 75 le escribió un ensayo sobre él que se llama Un visionario entre charlatanes, donde él dice, este hombre es un genio, o sea, alguien que hace este tipo de ideas es realmente un genio, o sea, no hay explicación. Y él, cuando le cuentan que él vive muy pobremente, que no le va muy bien, que tiene todos estos problemas, quiere conocerlo. Y viaja a Estados Unidos. Y Dick, una vez más, auto-boicoteando su carrera, cree que lo busca la KGB. Y se arranca. Entonces yo siempre he pensado que estas realidades paralelas que él va construyendo en su narrativa a partir de... Yo creo que esto empieza con... Nosotros lo recordamos por usted al por mayor. Claro. Que Nosotros podemos recordarlo todo por usted también, otra tradición, otra Sí. traducción Que está española. basada Total Recall, una Sí. gran película de Paul Verhoeven. Es porque, no sé si, parece que lo leí en alguna parte, pero una interpretación muy bonita, que hay un mundo donde la hermana de Dick no muere, no es paranoico, es un escritor exitoso, le va bien, no se auto-boicotea eternamente con sus relaciones de pareja, es reconocido por sus pares. Es una visión muy bonita porque en esta realidad es donde siempre hay varios como estos juegos de capas superpuestas, realidad de una tras otra. Es casi como teoría de cuerdas lo que está planteando, como lo que hizo Borges en el Jardín de los Senderos que se bifurcan, que hay varias posibilidades de vivir. Y Dick siempre apuesta en que hay una posibilidad donde él es un Dick distinto. Es un Dick que le fue bien como escritor, y de ahí viene este juego eterno de las realidades, y en las novelas como Ubik uno nunca sabe en qué realidad está viviendo. Si son los que se quedaron en la plataforma que está allá, o si están vivos, o esta cosa, los precox que va metiendo después, que van anticipando ese acontecimiento, siempre te lleva a dudar de la realidad. Entonces Dick, evidentemente, es un escritor que su gran tema no es la ciencia propiamente tal, sino más bien la conciencia. La conciencia y la realidad. Y hay una utopía de la conciencia en Dick. Exactamente, de hecho,
por ejemplo, si bien, por ejemplo, Julio Verne describía o anticipaba máquinas o hechos, Dick describía o anticipaba sociedades, que es una cosa terriblemente difícil de entender. Él escribe en la década del 50, del 60. Si él estuviera vivo ahora se muere con lo que está pasando, o sea, con los sistemas de vigilancia. De hecho, es increíble, por ejemplo, en Sueñan los androides con abejas eléctricas, en que el protagonista tiene que switchar emociones que quiere sentir durante el día, que es una forma muy bonita de explicar finalmente gente funcionando con drogas para despertar, para dormir, para poder hacer cosas. Y eso también lo podía hacer incluso la mujer de Deckard, que no aparece en Blade Runner, es un personaje que eliminan completamente de la película y que finalmente representa un poco estas esposas o este lado misógino de Dick, en el cual las mujeres terminan mandando a los maridos terminan siendo agobiados por esta situación, y que creo que la única vez que se resuelve bien o que Dick plantea un femenino mucho más amable es en un libro bellísimo que se llama La Invasión Divina, donde habla una especie de segunda venida de Jesús a la tierra, y en la cual Jesús, el niño que nace, pierde una vez más la memoria, no se acuerda quién es, finalmente es Dios, no se acuerda que es Dios, y se rodea de una niña que lo quiere ayudar como a descubrir qué misión viene a hacer a la tierra, que finalmente es el apocalipsis, viene a desatar el apocalipsis. Entonces toda la novela es Philip K. Dick contándonos como esta historia de este niño, que lo único bueno que tiene en el fondo es la niña que lo acompaña y que trata de convencerlo que no hay que destruir la tierra porque es una tierra que también alberga algunas cosas buenas. Entonces, todo esto de las mujeres de Dick en general son mujeres regañonas, infieles, que le piden dinero, como esta situación que Philip K. Dick siempre estaba muy pobre y que sentía esta presión como económica en que tenía que pagar pensión. Tuvo 5 ex esposas, tenía que pagarles pensión prácticamente a todas, y había una complejidad en no poder finalmente llevar como una especie de vida cotidiana, que ya sabemos que a Felipe quizás no le importaba mucho. Marcos. Bueno, mientras hablaba, estaba mirando las escenas de películas que fueron inspiradas en alguno de los cuentos. Sí, son 19 películas en total, lo que hablábamos hoy día en la tarde. Bueno, él escribió más de 40 novelas y hartos cuentos. Muchas de estas películas están inspiradas en cuentos breves. Sí. Y un par de ellas o 3 de ellas en novelas. En el caso de Sueñan los androides con abejas eléctricas y un par más. Y quería simplemente comentar, voy a pasar un poco al ámbito de la cinematografía, cómo refleja la obra de Philip K. Dick. Yo recuerdo haber leído por ahí una anécdota donde antes de que se estrenara la película Blade Runner, él tuvo la oportunidad de estar en el inicio de la filmación, cuando prepararon toda la escenografía y tenían todo listo para iniciar a grabar. Y yo me atrevería a decir que uno de los pocos autores del género de la ciencia ficción que estuvo conforme con la representación que hizo, en este caso, el director de la película, Ridley Scott, respecto de su obra. Él en alguna medida reflejó en parte la visión general, aunque la película no tiene tanto que ver con él. No tiene casi nada, aparte del título. No tiene tanto que ver, pero él lo manifestó abiertamente, lo dijo. Si no está ni la oveja. Claro, de hecho es la oveja es fundamental. La oveja es muy fundamental. Sí, es fundamental la oveja. Sí, es también interesante porque en ese universo en particular, como ya está todo sobrepoblado, la gente está huyendo a estas colonias fuera de la Tierra es prácticamente un basurero tóxico. Las ovejas, que son finalmente animales reales, son tan caros que pasan a ser parte como para poder entregarle estatus a la gente. Entonces la mujer lo que le pide es una oveja, justamente para decir que no somos. Hay una noción como del bello perdedor en Dick, como que los personajes son losers, son tipos que les va mal en el trabajo. La mujer le exige como tengamos una oveja para un poco compararnos con los vecinos, que los vecinos no digan que tú no me puedes pagar esta famosa oveja. Y toma el caso para poder comprar la oveja. Y para poder comprar la oveja, que finalmente es una oveja mecánica, no es una oveja real. De verdad. Claro. Entonces, esa parte también es muy bonita. Le compra como el sustituto de algo real. Vuelve a ser como esta idea de Dick de no poder comprar la realidad, no poder comprar algo real. Como hoy en día, cuando te dicen, quiero la piedra, por el famoso diamante, lo que sea, y no se tiene el dinero, se compra un silicón o cualquier sucedáneo
o alguna Que lo- piedra que lo preciosa reemplace o que lo lo imite. reemplace al original, Claro. claro. Yo creo que lo que decía la Berna recién sobre esto como loser que tiene detrás la narrativa de Dick, lleva un fenómeno muy especial que son sus seguidores. Sí. Siempre hubieron escritores que tenían como un público marginal, de distintos calibres. Arthur Miller tenía un cierto tipo, algunos marginales más glamorosos como Norman Mailer, siempre Bukowski, marginales más vivenciales. Pero a Dick le tocó un seguidor muy especial que es el marginal freak. Y eso era un pasaporte literal al fracaso económico comercial. Y a él le tocó vivirlo muy, muy duro y la vida fue tan paradojal con él que hacía mucho tiempo que se estaba hablando de adaptar Sueñan los androides. De hecho, se habló en un comienzo de Martin Scorsese como director. Sonó Robert Mitchum, que es un personaje icónico del cine negro, y como esta es una novela sobre cine, o sea, es una novela negra de ciencia ficción, que el cine recalcó más todo eso. Sonó Dustin Hoffman como actor, y la negociación de Ridley Scott cuando la hizo fue bien compleja. Scott era un autor muy literario, un director muy literario cuando partió. De hecho, su primera película es una película que se llama Los Duelistas, basada en una novela muy buena de Joseph Conrad, con Harvey Keitel y Kate Carradine, unos tipos que se siguen durante las guerras napoleónicas con una venganza. Después él hace Alien, que la nave es Nostromo, que es otro homenaje a Conrad, y él queda embelesado con esta novela de Dick. Y trabajar con él fue muy complejo porque cuando le mandaron el primer guión, Dick estaba totalmente indignado. No podía ser que le sacaran tantas partes. La caja de empatía, que es fundamental, la oveja, el mercerismo, el culto a Wilbur Sí, Mercer. no aparece nada en la que película. En la novela es un tipo que sube una montaña y se cae y vuelve a subir, que es muy dickiano todo eso. Se lo saltan todo. Claro, exactamente. Y de hecho, él muere 3 meses antes del estreno, pero cuando ya estaba grabada la película, le ofrecen $400,000 por hacer una nueva versión basada en la película, sacando estos elementos. Y él da una respuesta muy bonita. Él dice que él tiene sus libros, tiene su departamento y su equipo para escuchar música. ¿Qué haría con $400,000? Yo creo que eso lo define muy bien. Fue un escritor muy épico, que su obra lo consumió, literalmente. Pero si hubiera tenido solamente 10 años más de vida, hubiera visto maravillas que se hicieron en el cine de distinta calidad. Pero yo creo que lo que más le hubiera gustado es visto el reconocimiento de la crítica, que en su momento fue un escritor medio ninguneado. Y como decía Bolaño, que tú citabas recién, Patricio, resulta que es muy paradojal que uno de los principales escritores del siglo XX sea un escritor de nicho. Exactamente. Eso es muy raro, muy extraño. Bolaño Sí. Habla más al micrófono, Pato, que nos están reclamando los auditores por Facebook. Bolaño emplea exactamente esas mismas palabras. Dice que este gran escritor del siglo XX, este sucesor de Kafka, si es que se puede hablar así, no me gusta mucho eso, ¿no? De que alguien tenga sucesores en ese ámbito, sea un escritor de nicho. O sea, y eso ya está marcando que Dick está dejando de ser un escritor de nicho. Finalmente, incluso grandes escritores como Kafka o como Dick son géneros en sí mismos. Difícil que alguien pueda imitar a Kafka, es difícil que alguien pueda imitar a Dick. Uno puede estar influenciado pero todo lo que era Dick era él por ser él y por lo que le había pasado, por las obsesiones que tenía. Tuvo todo este periodo como de la famosa exégesis, cuando vio este famoso rayo de láser rosa, que en español le pusieron una traducción muy bonita a Valis, que fue la traducción en ultramar que yo leí, que se llamaba Siva Invi, y era el sistema vasto de inteligencia viva. Y en general todo este tema como teológico de Dick, en el cual mezclaba cábala judía, mezclaba toda esta idea del imperio que nunca había terminado, que es este imperio romano, que nunca habíamos que estábamos viviendo en esta especie de plano paralelo al imperio romano, que lo describe especialmente en Valis. Y en Invasión Divina también tiene un cuento muy bonito con la cábala, qué pasa con los distintos universos del árbol del mundo, del Sefirot de la cábala. Y toda esa mezcolanza única, que uno podría encontrar temas y encontrar cosas y usarlos, son únicos en Dick. No suena falso, no suena impostado, no suena... suenan específicamente a las obsesiones que le importan a él. Y eso creo que es lo más valioso que tiene. Incluso en las novelas que uno podría considerar más malas de Philip K. Dick, estoy pensando, no sé, en La pistola de rayos, por ejemplo, hay gemas, hay frases, hay personajes que son de todas formas muy conmovedores. Creo, a mí me pasa con Dick que me conmueven mucho sus personajes.
Me conmueve mucho que sean perdedores, me conmueve mucho que les pasen tantas cosas. Hay unas discusiones filosóficas en Valis con este alter ego de Philip K. Dick que era Ama Caballo Fat, en el cual un amigo pierde a su gato y le está discutiendo todo el tiempo cómo Dios puede hacer posible que maten al gato, que era el único animal que él quería y que esperaba. Y hay unas discusiones filosóficas buenísimas en Valis y que uno logra realmente encariñarse por esos personajes, y a mí realmente me terminó dando pena ese famoso gato que había muerto y que estaba en la novela como... En ese sentido, Dick es aquello que se dice a veces muy livianamente a propósito de cualquier cosa, ¿no? Es un creador de mundos. Sí, totalmente. Es alguien que tiene un mundo propio. Sí. Chicos, hagamos una pequeña cortina porque recuerden que tenemos concurso literario. Tenemos un ejemplar de Las almas de los condenados de nuestra querida Leonor Dinamarca. Solo de darle compartir al aviso que lo tenemos en Facebook dando vuelta, darle un me gusta y a nuestra fanpage y compartir ¿cómo se llama? El aviso, y hacer que 2 amigos hagan lo mismo, que le den me gusta a la fanpage directamente y responder la siguiente pregunta: ¿por qué Don Quijote sale a su aventura por la puerta trasera? Esa parece que ha sido como el eslabón, porque muchos han llegado hasta ahí, hasta la puerta, pero no han respondido la pregunta. Así que ya, chicos, ya saben. Entonces, simplemente tienen que compartir, como ya les dije, el aviso que tenemos, hacer que 2 amigos más le den me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine y responder la pregunta: ¿por qué Don Quijote sale a su aventura por la puerta trasera? Ya, chicos, continuamos. Pato. Bueno, y creo que yo no me gustaría que se malentienda, pero creo que Dick es un escritor religioso. No solamente por la mezcolanza de teologías, sino también porque el uso de sustancias ha sido un uso que tradicional y milenariamente, de sustancias psicotrópicas, quiero decir, ha estado ligado a lo sagrado. A la conexión con los espíritus. A la conexión. Y hay una cita por ahí donde, en uno de los textos de Dick, que no la voy a decir literalmente, pero donde dice que Dios, digamos, inventó el cielo, pero este personaje de Dick dice: yo se los voy a proporcionar. Sí. Entonces, la utopía, la utopía dickiana es en gran medida una utopía religiosa y tiene que ver, por supuesto, como toda práctica religiosa, como todo éxtasis, con un estado mental. Efectivamente. Marcos. Estaba meditando lo que decía Patricio y en realidad en otros autores no se refleja tanto esa relación que tiene K. Dick con la religión. Si bien en algunos autores se toca tangencialmente, pero él como que la desarrolla, él la profundiza en alguna medida. Creo que es un pilar dentro de este mundo. Exactamente. Entonces él se basa en ella para poder, digamos, abordar ciertas temáticas que él quiere plantear en sus cuentos o en su obra, específicamente en sus novelas. Muchos de los personajes, yo diría, que pasan o se enrollan y las situaciones y los mundos creados se enrollan específicamente en temas religiosos, fundamentalmente. Hay alguien que describe muy bonitamente a Dick como un profeta. En el fondo, dentro de esta idea de la experiencia religiosa que no se puede compartir, que es difícil de explicar, finalmente, porque no se puede explicar el éxtasis. No se puede explicar un éxtasis místico, un éxtasis religioso. Philip K. Dick es como esa persona que intenta contarla de 1000 maneras, como que la gente la logre, no sé si también entender o captar, pero como sintiendo que hay una misión y una visión que tiene que compartir con el resto de la gente. Los libros serían como eso. Es casi como una teología para ateos. O sea, el sentido que dentro de este caos tiene que haber un orden. Ese orden puede ser una inteligencia extraterrestre mística, pero tiene que haber una salida, tiene que haber un orden. Con Valis, cuando empieza su etapa mesiánica, ya le da mucho con este tema. Pero él pasó por varias etapas. De hecho, la religiosa es la última, porque un tiempo le dio mucho con las conspiraciones políticas. De hecho, hay una novela que es como la cumbre de esa etapa de conspiración, que es Una mirada en la oscuridad. Que hay una película del 97 de Richard Linklater, si no me equivoco más o menos, de esa época la película,
pero por ejemplo, él ya consumía muchas drogas cuando vivía en California. Ya estaba muy metido en la onda William Burroughs, toda esta gente. Algunos le llegan a comparar con Burroughs. Sí, es más lisérgico Burroughs. Yo siento que quizás un poco injusto tratar a Dick como del profeta de las drogas. En algún minuto él decía que en realidad él tomaba anfetaminas porque como le pagaban por palabra, tenía que escribir mucho. Era para seguir escribiendo, era café, anfetamina. Como que el universo de Dick en sí, él mismo era una persona lisérgica, no necesitaba tomar drogas ya. O sea, yo creo que si hubiera tomado más drogas hubiera sido peor. Como que él mismo contaba que había probado LSD y que no le había gustado mucho. Que él dice que él estaba despierto de una experiencia psicodélica. Claro, yo creo que él vivía así. Como... Claro. Y de hecho él vivía en este permanente estado de conspiración. Yo diría que hay una etapa de conspiración que coincide con su estancia en Berkeley, California, que es una década muy, muy compleja en Estados Unidos en los años 60, que la muerte de Kennedy, de John Kennedy, el gobierno de Lyndon Johnson con Vietnam, después la muerte de Robert Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, y un escritor que se dedica a este tipo de temas dice, las profecías se están cumpliendo, o sea, realmente la paranoia de Dick crece mucho en ese momento. Y él llega a la conclusión que Richard Nixon es una especie de némesis de sí mismo. Nixon es un personaje muy literario, de hecho en Watchmen de Alan Moore aparece. En esta novela que comentábamos, desgraciadamente Philip K. Dick ha muerto. De nuevo el enemigo principal de Dick es Richard Nixon. Nuestra pandilla, Philip Roth, también novelizan un poco a este personaje siniestro que es Nixon. Y Dick va un poco más atrás y él ve, o sea, más adelante con esto y llega a la conclusión que es un enemigo personal. Y cuando estaba muy metido en este tema político, ocurre el tema del famoso rayo rosado, cuando llega una persona con un ictus cristiano, un collar, y él empieza su ciclo místico, primero escribe Valley System, que es el nombre original, y se la lleva al editor, y el editor se la tira por la cabeza, le dice, esto es demasiado ya, y ahí hace Valleys, que es como más normalizada, la invasión divina y la transmigración de Timothy Archer, que es la etapa más mística de él, donde deja un poco este rollo político que tenía antes. Ahora, como él fallece intempestivamente con 53 años, uno no sabe hasta dónde hubiera podido llegar, porque estaba en un momento muy creativo de su carrera cuando pasa. Sí, yo siento que incluso la misma etapa paranoica o la misma etapa en la cual Philip K. está como creyendo en es una etapa religiosa también, porque finalmente hay una especie de creencia absoluta, una fe en que lo que estaba pasando era sin pruebas, digamos. O sea, el paranoico es alguien que cree sin necesidad de... O sea, las pruebas que ve son pruebas para él mismo. Aunque alguien le podría decir que eso no es cierto, la persona está segura que sí. Entonces hay una especie de vena religiosa. Es un delirio organizado, claro. Es una beta que Philip K. Dick tiene como de estas certezas de que todo puede estar como desmoronarse en cualquier momento, el tema de la paranoia. Hay unos cuentos maravillosos de Philip K. Dick que son eso. Me acuerdo de esta persona que tiene que adivinar dónde aparece el marciano en un crucigrama que le da el diario. El tiempo desarticulado. El tiempo desarticulado, que es bellísimo. Y de Truman Show, paréntesis, lo sacaron de ahí totalmente. Que le arman todo un set a esta persona, que él lo descubre después al final, porque era como un experto en descubrir dónde caían cohetes, un misil en este caso. Y había tenido como un colapso nervioso y las personas habían logrado darse cuenta que se le armaban un ambiente simulado en la época del 50, que era como esta época de Estados Unidos bonito, donde no pasaba nada, donde las mujeres estaban en la casa, cocinaban, los hombres trabajaban, era todo muy, muy ordenado. Esta persona podía seguir como esta ficción, este simulacro de estar contestando estas casillas de dónde aparecía el marciano cuando en realidad estaba colaborando con la resistencia para ver dónde caían los misiles. A mí me tocó muchas veces no peleas, sino discusiones verbales con muchas personas que me alegaban que The Truman Show no era ciencia ficción, que encontraban que era una historia basada en la realidad, lo que hacen los reality shows, lo que nos estaba mostrando la televisión. No, pues sí, es ciencia ficción. Pero me decía, pero no hay pistolas de rayos, no hay marcianos, no hay invasión. No, porque la ciencia ficción no todo es eso, va mucho más allá. Algunos dicen que si no es anticipación, no es ciencia ficción, también es otra superstición. No. Así es, pues. Estimado. Sí, yo quería leer un pequeño parrafito de Tiempo Desarticulado, que engancha muy bien con lo que estamos conversando, donde entra la ciencia ficción, donde termina la ciencia ficción y comienza la filosofía. Acá el tipo del marcianito
el tipo que encuentra todos los días que está en esta especie de guerra fría que ayuda es un actor dentro, hace la siguiente reflexión, dice, qué tranquilo estaba todo, una pasmosa desolación lo invadió, qué desperdicio había sido su vida, aquí estaba a los 46 años, jugando en el salón con un concurso de periódico, sin ningún empleo remunerado legítimo, sin hijos, sin mujer, sin casa propia, haciendo tonterías con la esposa de un vecino, una vida sin valor. Vic tenía razón. Yo creo que eso refleja muy bien en qué momento, cuando él empieza con estas cavilaciones filosóficas y existenciales, que en el fondo son las cavilaciones de él. Si uno hace más o menos una cronología de cada libro termina contando episodios de su vida, qué es lo que estaba haciendo en ese momento, y siempre, de una forma u otra, termina hablando de Philip K. Dick. Es en el fondo una desesperación de un grito que hace al mundo, donde él va relatando, a partir de estas conspiraciones y paranoias, su verdad, su visión y cómo está frente al mundo. La paranoia tiene un elemento cognitivo evidente, digamos, yo sospecho de la realidad o yo sospecho que detrás de esto hay algo, o bien, como diría Alan Moore, yo sospecho que detrás de esto no hay nada. Nada, claro. Pero también tiene un componente emocional, ¿no? Y en el caso de Dick esto está desatado, ¿no? Bueno. En sus textos, ¿no? Sí, es muy como... No me gusta hacer la palabra bonito, pero es bien tremendo que, por ejemplo, Philip K. Dick escribió un libro que publicado Valdemar hace muchos años que se llama Confesiones de un artista de mierda, Sí. que es un libro tremendo porque en el cual él ficciona nuevamente sobre este artista que nunca había llegado a nada, que la mujer lo maltrataba, etcétera. Pero es el primer como libro que escribe que no es de ciencia ficción, es un libro, pero que se puede seguir leyendo como este intento de Philip K. Dick, que además era un tipo muy inteligente. Él mismo contaba en alguno de los libros, creo que es Carrera el que cuenta en Yo estoy vivo, ustedes están muertos, que es una biografía de Dick muy interesante, que cuenta que él se dedicaba a engañar los test de inteligencia que le hacían en Berkeley, como para probar, por ejemplo, ya, voy a contestar hoy día que no soy paranoico, voy a contestar mañana que sí soy paranoico. Entonces se dedicaba como a engañar al mismo sistema, que recuerda un poco el test Voight-Kampff en Blade Runner, que es, si el sistema mismo no puede detectar si yo miento o no, el sistema no me ayuda a identificar la realidad. Entonces, es toda una duda que tiene Philip K. Dick en toda su obra, que resulta muy interesante y muy acorde a los tiempos actuales en que vivimos, en que lo cual hay muchas dudas con respecto a quién soy yo, cuál es la realidad, qué es lo que pasa. Por eso quizás es un autor que tiene como ya cada vez más seguidores, más lectores, el universo está expandido. Y se ha ido creciendo. Chicos, recuerden que las cosas que tenemos acá encima es parte de Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público en general. Ha puesto a nuestra disposición una serie de artículos que iremos regalando ya los próximos meses, pero aquí ya los tenemos de muestra: llaveros, tazones y otras cosas más. Y recuerden que también tenemos un segundo concurso literario, que tenemos 3 ejemplares de Acum, de Jorge Alberto Collado, nuestro amigo de la cuarta región. Solo de compartir el aviso de Facebook, darle un me gusta a nuestra fanpage del EDP Magazine, invitar a 2 amigos a hacer exactamente lo mismo y responder la siguiente pregunta: ¿cómo se llama el actor que interpretó a la criatura que participó en Star Wars? Estamos hablando de Frankenstein. ¿De acuerdo que este concurso viene de Frankenstein? Entonces, ¿cómo se llama? Criatura. Claro, ¿cómo se llama? Claro, ¿cómo se llama el actor que interpretó a la criatura y que participó en Star Wars? Estamos hablando de la trilogía original. Marcos. Mira, está viendo acá un pequeño resumen a propósito de la cinematografía en torno a la obra de Dick. El año era el 2006, según aparecía ahí en varios lugares, cuando se estrenó la película Una mirada en la oscuridad, de Richard Linklater. De hecho, fue una película que recaudó 7.000, o sea, se invirtió en ella 8 millones de dólares, perdón, y se recaudó 7 millones de dólares. O sea, se recaudó bastante menos de lo que... Es muy difícil adaptarlo al cine. De hecho, salvo Blade Runner y Minority Report, ¿cuál otra le fue bien? Total Recall. Total Recall. La primera. La primera. Sí. La primera, porque hay 3 versiones. Pero hay algunas con Nicolas Cage, como Next, que es el hombre dorado, que lo destruyeron literalmente. Sí, Sí, Total Recall, sí. De hecho, Paul Verhoeven, el director, quedó tan alucinado cuando hizo Total Recall,
que él estaba peleando los derechos para adaptar el informe de la minoría. Ay, qué bonito. Y hubiera sido realmente sensacional, porque en la película, yo creo que la película que mejor toma el punto de vista de Dick, incluso más que Blade Runner, es Total Recall. No, en eso estamos de acuerdo. Porque efectivamente muchos de los temas de qué es la realidad o un gran tema para él, qué es mejor, lo que uno cree o la fantasía. A través de estos recuerdos que son implantados, a través de estas sinapsis neuronales, de repente una fantasía, o vivir un mundo de fantasía a partir de recuerdos falsos, sería mejor que ser consciente de la realidad. Yo creo que la película que mejor lo toma es esa, y sería muy interesante haber visto que hubiera hecho Verhoeven con El informe de la minoría, que es un cuento pero monumental, es un cuento cortito pero realmente impresionante, aunque la película de Spielberg es muy buena también. Eso le iba a preguntar, ¿te gustó la película de Spielberg, Marco? Sí, porque a pesar de que, ¿cómo se llama? Se alargan algunas tomas, como él comentaba, es un cuento breve el que escribió K. Dick, pero enfocó muy bien lo que el cuento en sí quería expresar, o lo que Dick quería expresar a través de ese cuento. Así que es muy muy buena película la que ¿te gustó, desarrolló. Tiber? Sí, me Para mi gusta, gusto en particular. sí, a mí me gustan las películas, pero siento que como que se quedan siempre. Creo que, por ejemplo, la serie del Hombre en el Castillo ha exagerado algunas cosas con respecto al tema del régimen nazi, o esta como se ha ido más por un lado más político que un lado más como finalmente El tema del Lichín y todo del eso, Lichín, ¿no? que es fundamental en el libro. que además es precioso porque la gente siempre dice, pero léete el libro siguiendo los hexagramas de Lichín, porque cuentan algo también aparte del libro, y es cierto, o sea, se puede hacer, y uno entiende mucho más el libro con ese sistema, porque también Dick lo puso ahí por algo, y siento que la serie se fue más por ese otro lado y no le hice tanta justicia como esta idea de un pasado norteamericano, una vez más pensando en esta idea del pasado norteamericano de los 50, que era como este pasado perfecto, que no había pasado como nada tan complejo excepto la Guerra Fría. Y Los años del baby boom. claro, esos años del baby boom, esos años en que, entre comillas, había una certeza en quiénes eran los malos. Era como la gracia de la Guerra Fría, que yo creo que cuando termina Dick, como que termina de colapsar, es que era fácil en la Guerra Fría, los rusos eran los malos, en este caso LEM o la KGB, o eran justamente Y eso los... es lo que da origen a diferentes productos, James Bond, ¿no? Claro. Como era muy fácil dividir justamente entre buenos y malos, Dick nunca es tan maniqueísta. Dick siempre es como... Hay una sospecha en que yo quizás tampoco tiene razón. Los villanos de Dick son villanos muy retorcidos, muy complicados. Nunca queda también claro, por ejemplo, Palmer Eldritch, ¿es un villano o no? Siento que quizás Kurt Vonnegut, con el libro que tiene, Matadero 5. con Matadero 5, con las lunas... ¿Cuál era uno sobre Titán? Que tenían que viajar también al espacio. Sirenas de Titán. Las Sirenas de Titán, que es un libro en que el villano es un villano muy retorcido, muy en la línea de Dick, y muy también como como esta idea de uno nunca le queda muy claro si elige como entre algo malo o entre algo peor, como que no hay nunca una especie como de felicidad completa en las novelas de Dick. Y un cierto fatalismo Sí. también, que por ejemplo, si me acordaba lo que hablabas tú de los villanos, Palmer Eldritch, hay un villano que se llama Leo Bulero, que es como un arquetipo de los villanos de él. Y en una parte le pregunta al protagonista, que era un precoc, le dice, ¿por qué no me salvaste? No sé si esa o la estoy confundiendo con Ubik, pero una de las dos es. Le dice, ¿por qué no me salvaste? Le dice al precoc. No, le dice una cosa así como, voy a morir, una cosa así. No, le dice, está despedido. Y el precoc le dice, lo sé. Y le dice, ¿por qué no me salvaste? Porque soy indolente. Yo creo que ese tipo de relatos tan cortos y sustanciales refleja tanto la filosofía que él predica, que hay un fatalismo donde uno sabe que el protagonista va a perder contra este villano. Uno tiene claro que la cosa va a terminar mal, va a perder, pero resulta ser totalmente secundario posteriormente, porque dentro de estos juegos narrativos que va utilizando de deconstrucción de la realidad, una capa sobre otra, al final poco importa quién gane, porque al final están todos medio jodidos, incluso los que supuestamente ganan, uno nunca tiene claro si ganaron tanto tampoco. En este sentido es fatalista, en este sentido es escéptico, y en este sentido es todo lo contrario de un fanático. Claro. Por la duda, justamente. Precisamente porque uno de sus temas principales es la incertidumbre. La otra vez cuando hablábamos de Frankenstein, Más el micrófono.
La otra vez cuando hablábamos de Frankenstein, yo me tuve que remontar hasta Descartes, ¿no? Hasta el principio del método cartesiano, que dice, bueno, a lo mejor yo estoy soñando, a lo mejor el mundo no es real, porque cuando sueño también creo que lo que estoy soñando es cierto. ¿Por qué podría no estar soñando ahora? ¿No? Ese es un principio de incertidumbre. Y llevado al extremo, eso lleva a la incertidumbre sobre el propio ser. Es decir, yo, Philip Dick, ¿existo? Yo, Philip Dick, ¿soy una parte de un mundo real o soy una irrealidad más en la irrealidad del mundo? Entonces, esto es muy importante en un escritor, sobre todo por la figura del escritor romántico, del autor autofundado, ¿no es cierto?, que no tiene poco menos que antecedente y que no ha sido influido por nadie, en algún momento entra en crisis. Y yo creo que uno de los síntomas de esa crisis, de la crisis de la noción de autor, se llama Philip Dick. Una de las influencias que se dice que Dick ha sido muy potente fue en Ghost in the Shell. Dice que directamente él es uno de los pilares en que se basó directamente la animación. Sí, y el manga, que es primero. Es que es muy difícil de repente calibrar la magnitud de él, porque si uno fuera caso por caso, es como para no creerlo. O sea, desde el Superagente Cobra, películas como Abre los ojos, aparte la adaptación es la cantidad de influencia en la cultura pop a partir de los años 80 es inimaginable. Y soterrada muchas veces. Soterrada, no reconocida, ideas que se dan sabidas por todos. La misma Matrix, por ejemplo. Matrix, de hecho hay una célebre entrevista del año 77, que es una de las pocas veces que él sale de Estados Unidos, en el sentido medio parecido a Lovecraft, que no viajaba mucho. Una entrevista en un congreso de escritores en Francia, y él comienza a hablar que hay una serie de hologramas, y hay una matriz, y hay un fallo de sistema que le permitió darse cuenta, y la gente se empieza a reír literalmente de él. Y uno que es medio fan de él, te da un poco de lata que en ese momento la gente se riera de él cuando estaba ya hablando de uno de los escritores probablemente más importantes del siglo XX, y él mismo no se daba cuenta de la trascendencia que iba a tener en términos culturales y literarios. Y era un personaje medio freak en un momento que muchos de los escritores lo despreciaban por extraño. Bueno, él no colaboraba mucho tampoco. De repente llegaba diciendo que podía matar gatos con la mente, o le daba por comer, porque era bien hipocondríaco, entonces le daba por probar comidas de gato, de perro, claro, pensando que para no enfermarse. No colaboraba mucho, pero al ver la trascendencia, tanto en el anime, en las películas, en muchos escritores de ciencia ficción, en el cine, da un poco de lata que Philip K. Dick no haya alcanzado a ver un poco, en cierta medida, el reconocimiento que yo creo que él merecía a nivel masivo. Yo pienso que quizás si lo hubiera visto se habría espantado, y de hecho tenía razón. Y una conspiración drama, más grande, claro, todavía. así como hubiera sido más terrible para él convencerse que esos futuros apocalípticos habían llegado. Entre esas visiones que Dick tenía, él se escribe por ahí que en una vez él, cuando estaba escuchando un tema musical, tiene una visión de su hijo que tenía un apéndice. Que tenía inflamado tenía en realidad un problema médico que era era imposible que Dick lo supiera sin hacer un escáner, etcétera. Entonces la enfermera, por suerte él insiste mucho, la madre del hijo lo lleva a la clínica y le dicen: usted lo acaba de salvar, porque si nos demoramos mucho más, el hijo se moría. Entonces tenía esas como especies de revelaciones o visiones y al mismo tiempo esa mezcla, ese sincretismo cultural que provocaba, que era muy propio de él. En la canción que estaba escuchando era Strawberry Fields Forever. Entonces tiene una visión mística escuchando los Beatles. Yo creo que él era un compendio de esos dos mundos. Un mundo de mucha erudición. Él era un tipo que era un gran lector, muy desordenado para leer, pero leía muchísimo, muy influido por Jung, pero al mismo tiempo era un melómano empedernido, le gustaban mucho los Beatles. Sí, ese tema tú citas en tu blog, en lo que escribiste, citas la relación de Philip Dick con Jung, ¿no? Sí, él estuvo muy en un comienzo, sobre todo estuvo súper influenciado por Jung. De hecho, tenía ahí marcadas unas partes donde cita párrafos enteros, creo que en Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, cita largamente a Jung. Yo creo que dentro de buscar un orden, algún sistema, él se apoyó en distintas cosas.
causa. Y así como en un momento tuvo un gran interés por la política con el tema del gobierno de Nixon, después pasa por esta etapa mesiánica a partir de Wallis, y hubo un comienzo en que era Jung, también Freud en cierta medida, no tanto, pero Jung sí influyó mucho en lo que él escribía en estos estados de conciencia, en este inconsciente colectivo que muchas veces busca en sus obras, en el fondo de dotar en cierta medida al caos que es el mundo, y que era su vida también, de que tenga algún orden, porque era difícil que él soportara esta marea de ideas que tenía sin que hubiera algún sentido. Ahora que estamos conversando esto, estoy cayendo en cuenta que esta canción de los Beatles corresponde a la época que los Beatles habían pasado por la India y habían tenido este lado místico cuando empiezan a componer, o es de antes el tema. Porque eso también podría influenciar, porque si tiene algunos tonos de música, algo que llega a un estado X, que él pueda conectarse con esto, esta revelación. Yo siento que... 68, el Sgt. Pepper, ese disco que coincide mucho con la época... Sgt. Pepper de la época como psicodélica. Sí, que además yo siento que pasa como justamente la influencia de Jung con estas sincronías que le pasaban a Dick, que tiene todo este cuento también con el tema del budismo tibetano. De hecho, el Bardo Todol, el libro de los muertos, Ubi, que es un poco eso, la revisión del libro de los muertos, como estas almas que están desencarnadas y tienen que esperar X tiempo antes para protegerse, para no morir, en el fondo están como en una especie de suspensión. Entonces, claro, finalmente son todas explicaciones para este caos y para estas ideas que abruman a Philip K. Dick todo el tiempo. En La Invasión Divina hay muchas historias sobre la música que tiene, porque también le gustaba mucho la música clásica, o sea, tipo, voy a escuchar los Beatles, voy a escuchar la música clásica, leía muy desordenadamente, tenía muy buena memoria, entonces se acordaba a muchas frases que usan los libros que era porque se acordaba, tenía buena memoria y las podía colocar y calzaban dentro, y además que le servían también para cobrar más porque estaba escribiendo con más palabras, o sea, finalmente muchas de las citas porque era un nivel práctico también para cobrar después. Chicos, estamos llegando ya a los minutos finales de nuestro programa. Tenemos mucho que decir todavía de Philip K. Dick, porque es uno de los escritores que da para mucho para hablar. Eso lo veníamos conversando por el camino. Definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte dedicada directamente al cine de Philip K. Dick, a lo que se ha hecho. Agradecer a los invitados que están acá. Decirle a nuestros auditores que vamos a estar fuera de, ¿cómo se llama? Del aire, en el hiperespacio. Del hiperespacio, acá de la Matrix. Vamos a estar fuera por lo menos 2 semanas y vamos a estar regresando a partir de la semana del lunes 10. Entonces nosotros vamos a estar por aquí el miércoles 12. Sí. Así que no nos echen de menos, vamos a estar repitiendo los programas acá con los amigos, pero por una bonita sorpresa, no sé si ya saben, pero van a tener sorpresa acá con la familia de hobbyfm.cl, que va a crecer para el bien de todos nosotros. Desde ya quiero dejar comprometido a Berna para que venga a esta segunda patita de Philip K. Dick. Feliz y muchas gracias por la invitación. Y cuando se llama también a uno de nuestros viernes, que se lo estamos dedicando directamente a todo lo que es cómic, para que hablemos de tu obra directamente. Y también, porque tú hablabas de la cábala. Entonces, sí, con la Leonor Dinamarca, ella estaba hablando sobre el Quijote. Entonces, sería muy interesante que tú pudieras conversar acá con ella directamente y discutir algunos puntos y compartir. Sí, yo la verdad no soy experta en cábala y nada, es un tema que me interesa porque Philip K. Dick lo toca y otro tema interesante, pero si puedo aportar ahí algo, feliz. De más. Estimado, un gusto por acá. Muchas gracias por la invitación. También va a estar aquí las puertas abiertas para nuestros futuros programas literarios. Esperemos que no se hayan aburrido. Patricio, algunas palabras. Lo mismo, que gracias por la paciencia y hasta una próxima caricatura. Marcos. Igualmente nos estamos viendo el retorno de septiembre, el 12, para conversar de otros temas interesantes. I'll be back, dijo Terminator. Así que un abrazo y nos estamos viendo el 12 de septiembre. Así que un abrazo y fuerza, amigos, y ya nos vemos en LDP Magazine en vivo. Y ya está LDP arriba para que lo busquen en www.ldpmagazine.cl. Un abrazo. Los
los micrófonos se apagan, nuestro panel regresará en 7 días más con sus investigaciones e invitados. Pero nos puedes seguir por www.ldpmagazine.cl. Y recuerda, la cita es cada miércoles de 19 a 20 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito.